Vamos a compartir la palabra del Señor. Muchas veces vemos que Dios obra en nuestra vida. De diferentes maneras podemos notar y percibimos que Dios está obrando, pero quizás no son tantas las veces que le damos gracias a Dios por todas las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. De alguna manera el Señor nos enseña acerca de la gratitud y podemos entender que hoy vivimos en una sociedad que es ingrata en muchos aspectos. Hay personas que quizás puedan decir, bueno, Dios no hace grandes cosas en mi vida, pero sin embargo ella se levanta para ir a trabajar, tiene las fuerzas para hacerlo, tiene la condición para poder emprender un día, la fortaleza para terminarlo, el razonamiento, la salud. Muchas personas, inclusive que estén pasando grandes dificultades en su vida, ya sea económicas, en la salud, familiares, tienen motivos para darle gracias a Dios. Es decir, podemos encontrar, aún en medio de las dificultades que pueda tener una persona, motivos para exaltar a Dios y darle gracias. La gratitud es algo que uno comienza a enseñarle a los niños desde pequeño. Pero muchas veces tendemos a ser ingratos. Uno le dice a los niños, mira, tienes que decir gracias. ¿Qué se dice cuando alguien te da algo? Viene una persona de repente y le comparte un caramelito a un niño y te dice, ¿qué se le dice a esa persona? Gracias, Señor. Y uno le enseña que debe ser agradecido. Aunque esas personas están enseñándoles, son niños, pero ellos entenderán que se debe agradecer y se debe tener gratitud para cuando alguien hace algo en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos muestra que el Señor ha hecho una obra maravillosa en muchas personas, inclusive hoy en día. Dios está obrando en muchas personas, pero sin embargo no todos son personas que dan gracias a Dios por eso. Día a día vemos personas llegar a la iglesia, acercarse en las diferentes congregaciones, cruzadas de milagros, y vemos a las personas recibir un milagro de parte de Dios, ya sea un milagro físico, ya sea una persona que llegó con una enfermedad, Dios hace un milagro, Dios trae sanidad sobre su vida, ya sea que se restaure su matrimonio, su corazón, o que viene a pedir por un trabajo, prosperidad material, económica. Y Dios hace la obra. Pero luego las personas quizás dicen, yo le di gracias a Dios. Y no es que soy un desagradecido, porque le doy gracias a Dios, reconozco que Él me sanó. Yo me he encontrado con personas que me dicen, yo nunca me voy a olvidar. Yo llegué a la iglesia, mi hija estaba enferma, tenía un problema, los médicos no me daban esperanza. Y cuando clamé a Dios y le pedí a Dios por un milagro, fui a la iglesia, lo que los médicos no podían hacer, lo que ya estaban dando todo por perdido, Dios hizo un milagro y hoy tengo a mi hija con vida. Así me decía una persona. Pero luego, una cosa es decir, yo le doy gracias a Dios por lo que hizo. Y otra cosa es decir, voy a acercarme a Él para darle gracias, para alabar su nombre, para poner mi vida en las manos de Dios, para lo que sea necesario. La gratitud no es simplemente de la boca para afuera, no es simplemente decir, yo le doy gracias a Dios y yo le reconozco a Dios. El tema es, ¿de qué manera le reconocemos a Dios? ¿De qué forma lo hacemos? Porque hay quienes podrán decir, yo fui a la iglesia y Dios me sanó y eso siempre me voy a acordar y siempre voy a estar agradecido a Dios. Pero, ¿y es simplemente eso? Es la forma en la cual nosotros le damos gracias a Dios y reconocemos a Dios en nuestra vida. Es como que yo diga, mi padre me crió y me dio todo lo mejor. Hizo todo por mí, se esforzó por darme un futuro, por darme la posibilidad de estudiar, de tener un trabajo, me ayudó. Hizo todo, se brindó de todas las formas posibles, siempre estuvo para darme un consejo, una palabra. Y yo diga, yo estoy súper agradecido a mi padre, estoy súper contento por lo que él hizo por mí y nunca voy a olvidar lo que él hizo por mi vida. ¿Y cuántas veces lo ves? ¿Cuánto hablas con él? Bueno, nunca, pero estoy muy agradecido. Yo le agradezco mucho lo que hizo por mí, pero tú vas a verlo, hablas con él,
lo tienes presente. Si yo me acuerdo siempre lo que hizo por mí. Y uno dirá, bueno, pero no me cierra, ¿no? Como que no funciona así. No funciona solamente por recordar, bueno, ya está, lo hizo, gracias por lo que hizo. Sino que la actitud de agradecimiento del corazón, la gratitud se demuestra de otra forma, de otra manera. El Señor nos muestra por medio de una historia en la cual el Señor mira la necesidad. Esta historia nos deja diferentes enseñanzas. La enseñanza de que en medio de las dificultades o en medio de un gran problema o de una gran enfermedad o de situaciones difíciles en la vida de los hombres, esto hace que ellos puedan unirse, olvidarse las distancias, olvidarse aquello que pueda separarlos, y esto los une. La diferencia que existía, ya las barreras quedaron fuera. Cuando una persona está en medio de una situación difícil, cuando atraviesa una calamidad, cuando enfrenta una condición en su corazón, entonces ahora estas personas comparten lo mismo. Es decir, todo lo que podía distanciarlos ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora comparten algo en común. Es decir, las personas que por ahí no se reconocían, personas que hoy están enfrentando lo mismo. A ver, para que entiendan mejor. Hay madres de diferentes clases sociales. Personas con mucho dinero y personas que de escasos recursos, pero que secuestraron a sus hijas para la trata de personas, por diferentes situaciones, motivos. Son personas que en la vida no tenían o no compartían cosas en común, pero el vivir eso, el atravesar ese flagelo en su vida, las unió, en la cual se rompieron todas las barreras para unirse por una causa en común. Y ya no importa la clase social ni nada, porque hay algo que los une. Unidos por la fatalidad, unidos por aquella situación difícil que están enfrentando. Entonces, de alguna manera, los hombres, cuando llega una situación así en sus vidas, las barreras se rompen, las distancias, porque se unen en medio de la dificultad que están viviendo. Ya no importa la raza, no importa el color, no importa nada, sino lo que están enfrentando. Y eso es lo que los une, lo que comparten en común. Y esa es esta historia. Una historia de 10 hombres que compartían la misma dificultad. El estar excluidos de la sociedad, el estar apartados, el ser rechazados, el ser inmundos, el no poder acercarse a su familia, el no poder recibir un abrazo, el no poder recibir el afecto, el sentirse totalmente marginados, y realmente lo estaban. Pero ahora ellos compartían la misma condición. La misma condición de tristeza por no poder acercarse a los suyos, por tener que estar fuera del campamento, porque eso era lo que pasaba con aquellos que eran leprosos. Tenían que vestirse con harapos, tenían que cubrirse parte del rostro, tenían que gritar inmundo, inmundo, no podían acercarse a la gente, tenían que mantenerse a distancia. Pero eso era algo difícil, era una condición difícil, estaban aislados. Lo que los unía era la misma condición. Cada uno de ellos podían venir de diferentes regiones, podían no compartir las mismas creencias, pero lo que estaban viviendo los unía, rompía las barreras para que pudiesen estar juntos, aún aquellos que no compartían ciertas cosas, aquellos que creían en dioses diferentes, creían de otra manera. Y este es el caso de esta historia. El Señor nos habla acerca de esta historia en la cual él, pasando por un lugar, se encuentra con 10 hombres que eran leprosos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Allí se encuentra esta historia muy conocida de los 10 leprosos, pero que nos deja enseñanzas maravillosas para nuestra vida.
Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Aconteció que caminando hacia Jerusalén, pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y gritando decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, dando gracias, y era samaritano. Respondiendo entonces Jesús dijo: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No se halló quien regresara a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dice la palabra que el Señor se encontraba caminando, pasando por allí. Pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos. No podían acercarse. Y gritando decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los que estaban allí no eran todos judíos, pero sin embargo la necesidad los unía. Los 10 tenían una misma necesidad: el poder ser limpiados, el poder ser sanados, el poder cambiar su condición para poder estar con su familia, para poder acercarse a aquellas personas que no podían, porque su condición se los impedía. El dejar de estar vestido con ropa de harapos y poder tener una vida digna. El dejar de sufrir el flagelo de la enfermedad y la condición en la cual tenían que vivir, totalmente apartados del campamento, fuera. Así, estos 10 se unieron para clamar al Señor. Estos 10, estando a lo lejos, gritando, decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocieron al Señor y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nuestra vida, ten misericordia de lo que estamos viviendo, ten misericordia de lo que pasamos, de lo que tenemos que sufrir, del flagelo, de cargar con esto cada día. Señor, ten misericordia. Ellos reconocieron a Jesús y le dijeron: Maestro, Señor, ayúdanos. Ellos gritaban a lo lejos y el Señor les respondió. Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor no les dijo: bueno, voy a orar por ustedes y van a ser sanados. El Señor no les predicó la palabra, no les habló, no les dio una parábola para darles un ejemplo. El Señor no le habló acerca de la Escritura. Simplemente el Señor, al verlos, el Señor vio la necesidad de ellos. El Señor vio un grupo, 10 hombres, que podían ser diferentes, que podían ser de diferentes clases sociales, que podía pertenecer cada uno a diferentes regiones, pero que tenían algo en común, una necesidad. La necesidad de poder recibir un milagro de parte de Dios. La fe que se une para clamar a Dios en medio de una necesidad. Lo que rompe las barreras, lo que hace que las personas compartan cosas en común. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían estar con otras personas, pero podían relacionarse con ellos, entre ellos. Era lo que les quedaba, poder compartir. Poder hablar con personas que estaban pasando por la misma situación. El poder compadecerse el uno del otro. El poder contenerse en esa situación difícil.
los que hacían más tiempo, que lo experimentaban, con los que iban entrando en esa condición. Pero eran con los únicos que podían compartir. Pero el Señor no les da una palabra, no les habla acerca del reino de los cielos. Ellos entendieron perfectamente a quién se dirigían. Y gritando decían: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo: id y mostraos al sacerdote. Ellos no podían mostrarse ante el sacerdote si no estaban limpios. Una vez que un leproso era sanado, una vez que ya no era más inmundo, tenían que cumplir con un ritual, el cual se encuentra en el libro de Levítico. Para poder ser limpiado, tenían que ir ante el sacerdote, tenían que ir a las afueras, presentarse, y luego había todo un ritual en el cual tenían que llevar aves, en el cual una de esas aves se sacrificaba, se tomaba una vasija, se ponía agua, y allí con un hisopo, y luego también se untaba sobre el otro ave que quedaba viva. Había todo un ritual. Luego de que eso se cumpliera, tenían que llevar animales. Y luego de que pasaran una serie de rituales para ser purificados, ahí quedaban limpios. Ahí dejaban de ser impuros. Era lo que representaba la remisión de pecados por medio de la sangre para el perdón de los pecados. Pero tenían que afeitarse, tenían que lavarse, esas ropas que tenían andrajosas, luego tenían que cambiarse, y luego tenían que estar 7 días fuera del campamento, aún no podían ingresar, y luego de ese tiempo, nuevamente raparse, afeitarse completamente, bañarse, para luego sí, después de haber llevado una ofrenda y presentar esa ofrenda delante de Dios, ahí quedar limpio completamente. Y el Señor les dice: vayan y muéstrense ante el sacerdote. Para poder acercarse, ellos debían estar limpios. Y esa condición, en el momento que el Señor se los dice, esa condición no estaba. Pero nació la fe en su corazón. Es decir, si el Señor nos envía, quizás hay algo que el Señor quiere mostrarnos. Si el Señor me envía, quizás hay una obra que Dios quiere hacer en mí. Pero lo que produjo la obra en ellos fue la obediencia, la fe. La fe para acercarse al Señor y decirle: Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero luego el Señor les da una orden y le dice: vayan y muéstrense ante el sacerdote. Y ellos comenzaron a caminar. Y mientras que caminaban, el milagro ocurrió. Mientras que iban camino al sacerdote, el milagro ocurrió. Fueron limpios. En la obediencia a la palabra, en la obediencia a la voz de Dios, en el camino, ellos vieron el milagro. Haber dicho: Señor, sánanos, y entonces nos mostraremos delante del sacerdote. Señor, haz el milagro, límpianos para que podamos presentarnos delante de él. Pero el Señor le dijo: vayan y preséntense. Y entonces comenzaron a caminar, comenzaron a avanzar. ¿Qué debieron hacer para poder recibir el milagro de parte de Dios? Ser obedientes a la voz de Dios. ¿Entendieron? ¿Entendían que el Señor les dijo eso porque en el camino serían sanados? Quizás podían pensar, y la fe les hacía creer que iban a ver el milagro de Dios. Por eso comenzaron a caminar, por eso avanzaron. Pero sin embargo, la obediencia mostró la bendición en el camino. Hay personas que hoy quieren ver la bendición de Dios, pero no entienden que la bendición muchas veces se da en el camino de la obediencia. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios y comienzas a caminar. No aquel que dice: Señor, dame y luego yo voy a bendecirte. No aquel que dice: Señor, primero sáname y entonces serviré o trabajaré, Señor, para el reino. No, camina. Y en el camino yo voy a darte la bendición. Camina, y en medio de tu caminar yo voy a bendecirte, yo voy a hacer la obra, yo voy a sanar tu vida, voy a transformar tu corazón, voy a tocar el corazón de tus seres queridos, voy a convertir tus familiares. Pero camina para que la obra de Dios
pueda verse en ti, es necesario que creas y es necesario que obedezcas. A pesar de que no puedas entender, pero la fe en Él te lleva a actuar. Siempre el Señor se acercó a las personas y produjo un mover para que pudieran entender que la fe no es una fe estática, sino que es una fe que se mueve. La fe nos hace mover, nos impulsa a avanzar, nos impulsa a que nos movamos a buscar nuestra bendición. Ellos podían decir, Señor, estamos así, en esta condición, caminar hasta donde sea. Señor, sánanos ahora. Haz el milagro aquí. Podían haber pensado y decir, bueno, así como Naamán. Quizás como Naamán, el Señor nos diga que vayamos y tengamos que sumergirnos. Quizás por medio del agua nos limpiará. Quizás alguno se dio una idea de qué forma el Señor haría el milagro. Pero la manera fue la obediencia. El Señor le dijo, vayan y muéstrense ante el sacerdote. Pero ahí es donde se produce un cambio en esta historia. Porque los 10 fueron sanados a mitad del camino. Pero hubieron 9 que no mostraron gratitud para con Dios. 9 que en su corazón podían decir, estamos agradecidos, Dios nos sanó, Él hizo un milagro en nosotros. Y podían tener la gratitud en su boca y decir, estamos tremendamente agradecidos, Dios hizo un milagro extraordinario. Pero esta historia no solamente quiere mostrarnos algo que tiene que ver en cuanto a la gratitud del corazón de los hombres, sino que hace una marcada diferencia entre uno de esos hombres y lo acentúa. Y el Señor hace la pregunta con respecto a ese hombre para mostrar una diferencia. Porque el hombre era samaritano. Dice la palabra, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz y cayó sobre su rostro, a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Quizás en tu Biblia está entre paréntesis, pero dice una acotación, era samaritano. Los samaritanos no creían en todo el Antiguo Testamento. Su fe estaba basada en lo que es el Pentateuco, en los primeros 5 libros, en los cuales Moisés es el profeta, y en los cuales ellos adoraban en el monte Gerazim. Ellos creen que el Señor, el Mesías, volverá en aquel lugar. Y esas eran las creencias, y ese era el lugar donde pertenecía este hombre. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con asirios y con personas de otros pueblos. Habían mezclado su sangre. Y el problema radicaba en que ellos querían ser parte, o decir que eran parte de ese pueblo judío, de ese pueblo de Dios. Pero había una enemistad muy grande entre judíos y samaritanos. De tal manera que el Señor va al pozo de Jacob y se encuentra con aquella mujer. La mujer se admira y le dice, entre nosotros hay una enemistad. ¿Por qué me hablas? ¿Por qué te acercas a mí? ¿Por qué me pides agua? ¿Acaso no sabes que nuestros pueblos están enemistados? Judíos con samaritanos no se llevan. Y esa era la diferencia, la distinción. Pero aquí esas barreras habían quebrado, porque los 10 leprosos, a pesar de que había un samaritano allí, sin embargo, estaban todos juntos. Las divisiones que se generaban en una condición normal no existían cuando había necesidad. La necesidad los unía. El flagelo que vivían hacían que estuviesen juntos el uno al otro, que no hubiese diferencia el uno del otro. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor quiere mostrar y marcar una diferencia en cuanto a que este hombre era samaritano. Porque dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Es decir,
Podría pensar que los judíos podían regresar y dar gracias, pero el Señor acentúa que este era samaritano. Y ese hombre había vuelto. Si nos basáramos hoy en esta estadística, 1 de cada 10 hombres, luego de haber recibido algo de parte de Dios, un milagro, un obrar en su vida, la gracia de Dios sobre él, de esos 10, uno vuelve a dar gracias. Uno vuelve a glorificar a Dios. De cada 10 personas que se acercan a los caminos de Dios, yo no sé si hoy podemos aplicar esta misma estadística, si de cada 10 personas uno vuelve. Pero lo cierto es que vemos muchas personas acercarse a las congregaciones, vemos muchas personas ser sanadas, vemos muchas personas dejar los vicios, las drogas, el alcohol, la violencia. Pero luego de un tiempo se alejan de Dios. Luego de haber recibido muchos, en algunos casos, luego de recibir el milagro ya no regresan. Están agradecidos. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer lo que los otros 9 hicieron. ¿A dónde piensa que fueron los otros 9? ¿Cada uno se fue a su casa? No. El Señor los envió ante el sacerdote y los otros 9 fueron delante del sacerdote. Pero para ellos era más prioritario, era más importante la religión, era más importante un ritual. Porque es más fácil adorar a Dios haciendo un ritual, llevando los animales, haciendo todo lo que tenían que hacer para ser limpiados, respetar los días. Eso para ellos era más sencillo. Es más fácil que una persona sea religiosa, como hoy en día. Es más fácil aquel que trata de cumplir dogmas humanos o que trata de ser una persona religiosa, que aquel que pueda adorar a Dios y ser una persona que muestre gratitud para con Él. Por eso 9 fueron a presentarse delante del sacerdote para hacer lo necesario para ser purificados. Pero uno volvió. Y no solamente que volvió, sino que dice la palabra. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz. Regresó gritando, saltando, gozándose, porque había sido sanado. Y luego, cuando llega delante del Señor y cayó sobre su rostro, se postró a sus pies y dándole gracias. Y dice, y era samaritano. Y el Señor se admiró y vio a este que estaba rendido a sus pies y que estaba lleno de gozo porque había sido sanado y glorificaba a Dios y daba voces de alegría. Entonces, respondiendo entonces Jesús dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? Cumpliendo allí con el rito de la purificación. Porque para ellos le era más importante cumplir con la religión que darle la gloria a Dios. Porque es más sencillo cumplir con lo que respecta a la religión. Hay personas muy religiosas. En nuestro país hay personas que son muy religiosas. Y en determinado momento del año no comen carne y tratan de cambiar ciertas cosas que la palabra no nos enseña, pero son religiosos para cumplir con ciertas cosas, pero no para adorar a Dios, porque abstenerse y dejar de comer carne un día, 2, es fácil, pero adorar a Dios cada día no lo es. ¿Qué es más sencillo? ¿Cumplir con un dogma, con una religión? ¿O volverse a Dios y humillarse delante de Él y darle gloria y alabanza? ¿Cuál de los 10 estaba verdaderamente agradecido? Aquel que volvió al Señor para darle gracias. Pero el Señor se pregunta y dice, respondiendo entonces Jesús dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los demás? ¿Acaso piensan que la obra solamente es que sean sanados? Piensan que cuando dije vayan al sacerdote, lo que yo quería era que simplemente sean limpiados.
La obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida va mucho más allá que el milagro que recibiste cuando te acercaste a Dios. La obra que Dios quiere hacer en tu vida va más allá que el milagro que recibiste cuando dejaste las drogas, cuando cambiaste, cuando dejaste la violencia, cuando dejaste de ser una persona idólatra y el Señor abrió tu mente, tu entendimiento para que pudieses verle. El Señor cambió tu corazón, cambió tu vida. Muchos fueron sanados de cáncer, algunos de enfermedades terminales, algunos quizás con algún problema en el cuerpo, alguna dificultad, y Dios hizo el milagro. ¿Y cuántas cosas más que Dios hace que no vemos, pero no le damos gracias a Dios? Cuando verdaderamente reconocemos el obrar de Dios, podemos darle gracias a Dios por lo que hizo en nuestra vida, pero también por aquellas cosas de las cuales el Señor nos libró. Cuando una persona es robada o enfrenta una situación así, y esta persona es una persona agradecida a Dios, a pesar de que le robaron, le dirá: Señor, gracias porque estoy con vida. Gracias, Señor, porque cada día vemos personas que le quitan la vida y que enfrentan dificultades. Sin embargo, Señor, tú guardaste la mía. Gracias, Señor, porque a pesar del robo y lo que tuve que pasar, Señor, esto no me aflige en gran manera, ni me preocupa, porque, Señor, tú eres poderoso para darme mucho más de lo que me quitaron. Es decir, la fe nos lleva a poder darle gracias a Dios. La gratitud del corazón, a darle gracias a Dios, aún por aquellas cosas que sabemos que Dios hizo. Aunque tú no puedas decir, bueno, lo que pasa es que quizás no era para mí, quizás no era el día, pero sabemos que Dios nos libró. Cuando en algunos casos me entraron a robar en mi negocio, nosotros encontrábamos motivos para darle gracias a Dios. Decíamos: Señor, gracias porque no pasó nada grave. Gracias, Señor, porque a pesar de que entraron, no nos sacaron gran cantidad de dinero. Podíamos darle gracias a Dios aún en medio de la dificultad. Gracias, Señor, porque mientras que entraban a robar, yo estaba predicando tu palabra, pero eso no me cambia. Yo seguiré predicando la palabra de Dios por más que el diablo quiera hacer lo que quiera. La gratitud en nuestro corazón, a pesar de quizás no ver todo el panorama, pero saber que Dios está obrando. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Quizás tú no puedas verlo, pero el Señor está guardando tu vida, guardando tu corazón, guardando tu familia, guardando tu salud. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Y eso no impide que tú puedas darle gracias a Dios por eso. Darle gracias al Señor por lo que hace en tu vida, que tú puedes ver, y por lo que no puedes ver. Porque Dios está obrando, Dios está guardando nuestra vida. Este samaritano volvió, que ante la mirada de los judíos, cuando un judío comía algún alimento preparado por un samaritano, se consideraba que era igual que comer carne de cerdo. Había transgredido de tal manera. Imagínate la enemistad que había entre uno y otro. Entonces la mujer samaritana le dice: nuestros padres dicen que debemos adorar allí, en el monte Gerazín, y ustedes en Jerusalén. El Señor le dijo: mujer, la hora viene y la hora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será ni en aquel monte ni en aquel, sino en el corazón. Ya no habrá barreras. El Señor mostró por medio del buen samaritano que el que hace esa obra es el que hace la voluntad de Dios. No importa si eres sacerdote, no importa si eres un levita, no importa cuánto conocimiento de la palabra puedes tener, sino aquel que tiene el corazón de Dios para acercarse a la necesidad. Había un hombre que había sido golpeado por una compañía de ladrones y había quedado tirado en esa condición. Pasa un sacerdote, pasa un levita y todos lo ignoran, pero pasa un samaritano. Alguien a quienes ellos despreciaban, pero fue movido a misericordia y lo ayudó. El Señor les preguntó: ¿quién de ellos hizo la voluntad del Padre? ¿Quién de ellos es el prójimo? ¿De qué manera?
Para ellos esto era algo que los confrontaba. Pero el Señor estaba mostrándoles que las barreras se rompen cuando la necesidad del corazón de los hombres los acerca a Cristo. La mujer que estaba en el pozo de Jacob salió a la hora en la cual las doncellas no salían a buscar agua. ¿Por qué? Porque esa mujer era una mujer marginada por su condición, por la vida que tenía. Entonces salió a un horario a causa de la vergüenza de su vida. Pero allí se encontró con el Señor. Aquella mujer que salió a buscar agua se encontró con la fuente de la vida. Y su vida no sería la misma. Y no solamente su vida, sino que por medio de ella muchos creyeron, dice la palabra, pero muchos más luego por la palabra de Jesús. Cuando el Señor entra y comienza a predicarles la palabra. Pero por el testimonio de ellas muchos creyeron. El Señor quería mostrarle que la barrera y la división de aquellos que creían de una manera, de aquellos que decían que debía adorarse en aquel monte, que aquellos que tenían una creencia que no era la correcta, serían quitadas por medio de Cristo, por medio de la verdad. Porque conocerían la verdad y la verdad los haría libres, sin importar si eran samaritanos, sin importar si eran gentiles, sin importar de dónde sean. Dice la palabra que en un momento vino una mujer sirofenicia. Estas mujeres, estas personas de estos lugares tenían otros dioses. Sin embargo, había una necesidad en su vida y la necesidad le hizo acercarse al maestro y pidió misericordia. Pero el Señor le respondió palabras muy duras y le dijo: no es lícito tomarlo de los hijos y dárselo a los perros. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He venido a darle una palabra a aquellas ovejas que se han descarriado, a los que se han extraviado, a los que se han perdido, a compartirles la verdad. Pero esta mujer dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se maravilló. El Señor tuvo misericordia de ella y de su condición, sin importar que era una mujer sirofenicia. El Señor le responde con dureza para que viera su condición, pero sin embargo, la fe rompería las barreras, la fe quitaría las distancias, la fe los trasladaría de aquel monte y de aquel. Ya no sería en un lugar físico, sino que sería en el corazón de Dios. La hora viene, le dijo mujer, y la hora es ahora, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es lo que estaba haciendo este samaritano cuando volvió dando voces, lleno de júbilo, y se postró ante el Señor para darle gracias. Y el Señor se preguntó, respondiendo Jesús le dijo: ¿no fueron 10 los limpiados y los 9 dónde están? No se halló quien regresara a dar gloria a Dios, sino este extranjero. No se halló ningún judío que pudiese volver. ¿Cuál era la condición en sus corazones? ¿Acaso ellos pensaban que merecían el milagro? ¿Cuál era la condición en el corazón de los judíos que no hizo que regresaran a dar gracias? ¿Cuál era la condición por la cual no había gratitud en sus vidas? La condición, la marginalidad y la dificultad la vivían los 10, pero uno tuvo un corazón sensible para volverse a Dios y darle gracias. Los otros pudieron cumplir con el ritual. Los otros tenían un apuro por cumplir con la religión y no con darle gracias a Dios, no con adorar a Dios. Este hombre se postró ante el Señor y él le dijo: ¿dónde están los otros 9? No se halló quien regresara a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Si ellos creen de la manera incorrecta, si su fe no está fundada de la manera correcta, porque el Señor le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros lo que sabemos. Pero llega el día donde todo eso será quitado. Ustedes no entienden lo que están haciendo. En pocas palabras, lo que hacen no es correcto.
no entiende. La fe no es la correcta, no es así. El Señor dijo, este extranjero. No volvió nadie sino este. No hubo nadie que pudiese dar gloria a Dios. No hubo ninguno de los judíos que estaban en ese grupo que pudiera volverse y dar gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil en nuestro corazón? Muchos venimos de la religión. ¿Qué es más fácil? ¿Caminar 50, 60 kilómetros para dar gracias por un milagro? ¿O darle gracias a Dios con una vida que cambia y que ahora se brinda para poder acercar la palabra a los que no lo conocen? ¿Qué fue la obra que hizo la mujer samaritana cuando creyó en Él? Entró y comenzó a compartir la palabra y muchos creyeron. Una vida que no tenía nada para dar, pero que ahora, habiendo sido tocada por el Mesías, tenía mucho que compartir. ¿Que es más fácil caminar una cierta cantidad de kilómetros? ¿Que es más fácil llegar a una ciudad y entrar arrodillados hasta una basílica? ¿Que es más fácil llevar un animal para que alguien haga algún trabajo, para que sea sanado? ¿Que es más fácil pactar de alguna manera para recibir un milagro? ¿Qué es más fácil? Llevar una cinta roja, unas velas y de esa manera ser limpiado. ¿Qué es más fácil? De esa forma. Sin embargo, lo que es verdadero en el corazón, eso será lo que produzca el cambio. Porque la santería, la religión, el querer acercarnos a Dios por medio de sacrificios, su palabra dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque de qué le sirve al hombre caminar 50, 60 kilómetros una vez al año y hacer una promesa si luego se olvida de Dios, si no conoce a Dios. Estos 9 se presentaron delante del sacerdote y no regresaron al Señor. Y él se preguntó, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están aquellas personas que un día llegan a la iglesia y reciben un milagro de parte de Dios y luego no vienen más? ¿Dónde están aquellos que reciben una palabra y sus corazones son cambiados y sienten ese fuego de la palabra de Dios en ellos? Pero sin embargo, luego se cumple lo que dice la palabra, viene Satanás, le roba la palabra, le quita la palabra puesta en sus corazones. Los que son ahogados con los placeres de este mundo, los que no echan raíces suficientes, entonces son ahogados y pronto se mueren. Pero, sin embargo, hay quienes le dan la gloria a Dios. Esto nos muestra que no debes desanimarte. De cada 10 personas, solamente uno gratifica a Dios de corazón. Solamente uno exalta a Dios verdaderamente. Solamente uno vuelve a darle gracias a Dios y permanece en Él. Para los otros 9 fue más fácil cumplir con un ritual, pero no permanecer en Dios, no mostrar su gratitud para con Dios. En sus palabras dirán, yo estoy agradecido por lo que Dios hizo en mí. Pero le dirás, ¿y por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no le sirves? Bueno, qué sé yo, es difícil. A lo largo de estos años he visto muchas personas, y hay veces que el creyente quiere desanimarse porque dice, he predicado y le he compartido la palabra a muchas personas y veo cómo muchos se acercan y cómo muchos con mucha necesidad, porque no te olvides que esto comienza diciendo y gritando decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La necesidad de los 10 era la misma. Hoy, los que estamos aquí, somos personas diferentes, diferentes clases sociales, diferentes barrios, pueblos, creencias, familias. Pero sin embargo nos une una misma necesidad. Aquel que quiere ser libre de las drogas, aquel que quiere ser libre del alcohol, aquel que quiere cambiar su corazón, quitar el egoísmo, aquel que quiere cambiar de vida, dejar la violencia. Mujeres que quieren dejar la prostitución, hombres que quieren dejar la hechicería, hombres que quieren abandonar quizás la maldad en sus corazones, lo que los daña. De alguna manera, las diferentes circunstancias o situaciones que el hombre enfrenta nos une.
la ruptura matrimonial, las dificultades del matrimonio, el dolor del corazón, las heridas del pasado, el abandono en la niñez. Hay algo que nos une. Hay algo que hace que todos podamos clamar a una voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Pero sin embargo, luego uno solo regresa para dar gloria a Dios. Podía esperar que los judíos, con mayor entendimiento, con mayor conocimiento de la verdad, pudieran acercarse y darle gracias al Maestro, pero no ocurrió así. Mostrando la religión y la religiosidad del corazón, muchas veces puede ser más efectiva en cuanto al cumplimiento de lo que es un ritual humano. Ahora podemos decir, pero estaba establecido por Dios, debía ser así, era mandamiento de Dios en la palabra, en Levítico, y debía hacerse. Pero ¿qué piensas que fue la prioridad de este hombre para volverse a Él y darle gloria y postrarse ante sus pies y darle gracias a Dios? ¿Qué fue la diferencia que marcó en su corazón? Todos nos unimos ante la dificultad y clamamos a Dios y decimos: Señor, Maestro, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros regresaremos para darle gloria a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón a Él? Reconocerle. ¿Por qué? Porque esta palabra nos muestra que la obra que Cristo quiere hacer en nuestra vida no es simplemente sanarte. Alguno dirá: yo necesito un trabajo, pastor. Dios te lo dará. Yo necesito ser sanado. Yo necesito que mi matrimonio sea restaurado. Necesito que las heridas de mi corazón sean sanadas. Bueno, la dificultad que hoy hayas traído delante de Dios y clames diciendo: Maestro, ten misericordia de mí. La necesidad que tú creas que es primero en tu vida, pero la necesidad que Dios quiere hacer verdaderamente en ti. Dice la palabra que el Señor dijo, versículo 18, no se halló quien regresara para dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, y se dirigió a él: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Mientras que estaba preparando esta palabra, veía como varias personas, al tomar otras traducciones de la Escritura, quedan con un entendimiento corto de esto, porque hay versiones como la Nueva Versión Internacional o la Biblia Dios habla hoy, que dicen en este último pasaje: y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Y dicen, ¿pero cómo? ¿No había sido sanado en el camino? Claro, lo que pasa es que Dios hizo una sanidad mayor. Él fue sanado de la lepra, pero necesitaba ser sanado del corazón. No es lo que la palabra quiere decirnos, por más de que el volver y darle gracias a Dios completa una obra en nuestra vida. Pero lo que el Señor quería mostrarle, primeramente que en la obediencia se produjo el milagro. Pero la gratitud de corazón de volver a Él produjo algo más sublime todavía. Porque lo que Dios quiere darte no es una sanidad. Tú puedes decir hoy, pero yo tengo cáncer y necesito ser sanado. Bueno, Dios hará la obra en tu vida. Y por más que Dios pueda sanar el cáncer, si solamente fueses sanado, si solamente tomases lo que tú viniste a buscar, quizás alguno diga, yo quiero que mi matrimonio sea restaurado, que mi familia se una, entonces Dios restaura el matrimonio, y si eso fuera suficiente y ya eres todo lo que necesitas, bueno, entonces ya está. Ya con eso basta. Pero no. Este varón no volvió para buscar algo más. Este varón no se acercó porque el Señor les dijo, miren, si ustedes reciben el milagro en el camino y regresan, yo voy a darles una bendición mayor. No. La gratitud de su corazón produjo el milagro. La obediencia hizo el milagro en sus vidas, pero luego que el milagro ocurrió, el Señor le dice, hay una bendición mayor. Cuando tú vuelves a darle gracias a Dios, cuando tú te muestras agradecido para con Él, dice la palabra, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. A los 9
el Señor los había sanado. Los 9 que fueron y le dieron allí, cumplieron con el ritual, habían sido sanados. Lo mismo que este samaritano que había regresado. Pero a este el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Porque el Señor lo que quiere es salvar tu vida. ¿De qué le sirve al hombre si ganase el mundo, dice la palabra, pero perdiere su alma? ¿De qué le sirve ganar todo? ¿De qué le sirve poder obtener la sanidad? ¿De qué le sirve el trabajo? ¿De qué le sirve el poder alcanzar ciertas cosas que para el hombre le son esenciales o necesarias para su vida si pierde todo en el camino? Si no obtiene lo más importante, ¿de qué le sirvió a estos 9 ser limpios? Algunos dirán, ahora pudieron estar con su familia, ahora pudieron recibir el abrazo, el afecto, el cariño de aquellos que no podían acercarse a ellos. Pero de alguna manera, este varón obtuvo lo que María. Marta estaba afanada en sus muchos quehaceres, ocupaciones, y le dijo, Señor, no tienes cuidado, que María no me ayuda en estas cosas. Pero el Señor le dijo, una cosa es necesaria, y ella ha elegido la mejor parte. El estar a mis pies es lo que hace que puedas obtener la mejor parte, la enseñanza, el conocimiento, pero por sobre todas las cosas, la salvación y la misericordia de Dios para nuestras vidas. La gloria del Señor en nosotros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Bendito es nuestro Dios. El Señor quiere quitar toda religión del corazón, porque la religión no nos acerca a Él. Al Señor le dijeron, ¿acaso tus discípulos no cumplen con el ritual de la purificación? No tienen cuidado de estas cosas. Porque para ellos esto era lo más importante. Lo que respectaba a un ritual, lo de fuera, lo superficial. Pero Dios quería hacer una obra mayor en sus corazones. Dios quería mostrarle por medio de esta historia que no importaba si eran samaritanos, que no importaba de dónde puedan pertenecer, aquel que sea agradecido con Dios, aquel que busque a Dios de corazón y clame a Él, recibiría el milagro. Aquel que camine en bendición, vería la gloria de Dios. Y aquel que volviera a dar gracias y gloria al Señor, no solamente recibiría lo material o recibiría el milagro del camino, sino también la sanidad y la salvación para su vida. Porque si obtuviéramos todas las cosas hoy, pero no pudiéramos ser salvos, ¿para qué serviría? Si no podrías ser salvo en esta hora, ¿para qué te serviría todo? Imagínate que una persona que está enferma de cáncer en el hospital peleando por su vida, le sea concedido la sanidad para morir a la semana siguiente de una muerte natural. Ya no murió de cáncer, murió de alguna dificultad o alguna situación, inclusive un accidente. Y uno puede decir, ¿de qué le sirvió ser sanado de cáncer? Si en definitiva terminó muriendo por una causa diferente, pero en definitiva terminó muriendo igual. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere salvar tu corazón. Y eso va más allá que un milagro material. Eso va más allá que un trabajo. Eso va más allá que tu corazón pueda ser quitado de la violencia. Hay personas que han experimentado y han sufrido grandes flagelos. Y en medio de esos flagelos la gente se une. Nosotros podemos ver, estamos en un mundo totalmente egoísta en este tiempo. En la antigüedad, los leprosos se unían, el flagelo era el mismo, la situación los unía sin importar de dónde eran. Pero tú puedes encontrar hoy personas que están en situación de calle, están en la misma condición. Cada uno enfrenta el mismo flagelo, el no tener dónde vivir, el enfrentar las dificultades, pero sin embargo no hay entre ellos una unión porque cada uno está tratando de ver cómo sobrevivir y pasar por encima del otro si es necesario. No los une el flagelo, no los une la necesidad. Pero sí entendemos que hoy muchas personas se acercan a Dios y muchos quieren recibir un milagro de parte de Dios. Hay quienes dicen, yo quiero tener dinero, quiero alcanzar un negocio o tener un trabajo. Y hay quienes vienen por los panes y los peces. El Señor en un momento le habló a la multitud y les dijo, ustedes no vienen a mí. No vienen por la palabra, no vienen porque verdaderamente entendieron, sino que ustedes vienen por los panes y los peces, por las bendiciones materiales. Pero si pudieran darse cuenta
si pudieran entender, se darían cuenta que más allá de los panes y los peces hay una bendición que Dios quiere darte en esta hora. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. La gratitud es algo que debemos practicar. Es algo a lo cual debemos decir, Señor, gracias. Gracias a pesar de que hoy quizás no tengo lo que quisiera, pero entiendo, Señor, que tú me has bendecido. Quizás no tengo para comer lo que quisiera, pero te doy gloria, Señor, que tú has puesto algo en mis manos. Señor, y entiendo que tú vas a bendecirme. Entiendo que en el camino, Señor, tú vas a prosperarme. El Señor le dijo, vayan y muéstrense ante el sacerdote. Y en el camino el milagro ocurrió. El camino representa esta vida de fe, en la cual tenemos que transitar y avanzar muchas veces sin saber qué es lo que nos va a esperar a mitad del camino. Pero Dios dice, en la obediencia encontrarás el milagro, la bendición, lo que tú esperas. Pero no es todo. Porque si recibes lo que tú esperas, pero no puedes ser una persona grata con Dios, si tú muestras ingratitud para con Dios, entonces lo mostrarás con tus hechos, te darás vuelta, atenderás tus asuntos y dirás, antes era una persona que estaba en las drogas, no podía trabajar ni atender a mi familia. Ahora Dios me sacó de las drogas, trabajo y atiendo a mi familia, soy una persona de bien. Y estoy agradecido a Dios por eso. Pero agradecido significa volverte a Él, darle gloria y rendirte ante sus pies. Reconocerle como tu Dios y como tu Salvador. Y es solo y solamente allí donde el Señor sanará tu vida y sanará tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor en esta noche. Los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.